casos de 4.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, 1.200 millones de dólares, o la última, la trama PDVSA Cripto, que de acuerdo a nuestras estimaciones es más de 16.000 millones de dólares. Bienvenidos a Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos, el podcast donde compartimos las historias de quienes defienden derechos humanos en el mundo. Soy Mariana Romero y me acompaña Marco Antonio Ponce. Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores y la Justicia, emprendemos un viaje para visibilizar los desafíos, los triunfos y el espíritu inquebrantable de quienes luchan por la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre la lucha contra la corrupción, la transparencia y el espacio cívico con Mercedes de Freitas, defensora de derechos humanos, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Mercedes es una de las defensoras de derechos humanos emblemáticas de Venezuela, que ha centrado su trabajo en el fortalecimiento de la participación ciudadana, en la gobernanza y el activismo social, y la importancia de la participación en la lucha contra la corrupción. Mariana, sin duda el trabajo de Mercedes y de Transparencia Venezuela ha sido esencial para promover la transparencia y generar espacios que contribuyan a la recuperación de la democracia y a luchar contra la corrupción. Mercedes, gracias por unirte a nosotros. Nos gustaría iniciar contándole a nuestra audiencia un poco más sobre ti. ¿Qué nos puedes compartir sobre tu trayectoria como defensora y qué te ha impulsado a trabajar por los derechos humanos? Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por esa introducción tan hermosa. Mira, la verdad es que desde siempre, desde el colegio, la importancia que le daban los directores de mi escuela, colegio de monjas, muy cercano al Padre Gaso de la parroquia universitaria de Caracas, el preocuparse por lo social, por la gente, ¿no? Más allá de el trabajo en el desarrollo de uno mismo. Desde temprano hacíamos trabajo social en las escuelas públicas, ayudábamos a los grupos sociales cuando había alguna tragedia y eso, bueno, pues fue alimentando mi alma. Estudié historia y primero en la universidad yo no hice nunca activismo político, pero sí tenía interés por el tema público. Ese espacio lo fui encontrando desde temprano en algunas organizaciones como, bueno, Queremos Elegir, después fui fundadora también con otras personas de Momento de la Gente, Mirador Democrático, hasta en donde estábamos trabajando más el tema de fortalecimiento del espacio municipal, por el espacio más cercano al ciudadano, fortaleciendo al ciudadano para que tuviera más capacidades ciudadanas, ¿sabes? Para que sepa cómo es, cómo me acerco al Estado, cómo le pido al funcionario que tiene que rendirme cuentas, que tiene que oír las necesidades de la gente. Entonces eso pues me fue llevando a aprender acerca de las experiencias en Brasil de presupuesto participativo y allí empecé a tocar la importancia de los recursos públicos. Tenía mucho contacto con Transparencia Internacional, a pesar de que no era parte de esa red todavía, pero ellos siempre me impulsaban a que abriera el espacio de anticorrupción desde los espacios que ya estaba trabajando. Y bueno, pues me convencieron en el 2002 y a partir de allí empecé a trabajar mucho más intensamente eso, la relación de la renta, los recursos públicos, el manejo de lo público en general, de los derechos públicos, que por supuesto en Venezuela particularmente, pero también en América Latina y en muchos otros rincones del planeta están secuestrados por unos pocos que se creen con el derecho y el privilegio de utilizarlo para su beneficio personal. Y es ahí, pues eso es la lucha contra la corrupción. Siguiendo esto que nos estás comentando sobre esta lucha contra la corrupción, vamos a escuchar un audio de María José Beramendi, de la Oficina de Corrupción y Derechos Humanos de Naciones Unidas. No es un crimen que no tenga víctimas. Continuar, evidentemente, trabajando los temas de corrupción y derechos humanos en la administración de justicia, protección de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones, personas que denuncian la corrupción,
pero también trabajar muy específicamente en los impactos que los actos de corrupción tienen, los crímenes de corrupción tienen sobre el goce efectivo de derechos económicos, sociales y culturales. Luego de escuchar este audio con las declaraciones de María José Beramendi de la Oficina de Corrupción y Derechos Humanos de Naciones Unidas y enlazándolo con lo que nos venías comentando de lo que te motivó y lo que te llevó a trabajar en este tema tan importante como lo es la lucha contra la corrupción, vemos que es un problema que tiene distintos impactos y que afecta una diversidad de derechos y que tiene graves consecuencias en la vida de las personas. ¿Podrías contarnos, Mercedes, sobre estos efectos que tiene la corrupción en la protección de la dignidad? ¿Cuál es la situación de la corrupción en Venezuela? Claro, fíjate, el primero y yo creo que el más importante, a lo mejor es el más abstracto, pero si uno estudia un poquito lo público y la relación entre las personas, ese pacto social que tenemos que tener los habitantes de este planeta entre nosotros, vemos que el impacto más brutal es cuando se captura la justicia, ¿no? O sea, cuando hay corrupción en la justicia, ya sea porque un grupo político o un grupo económico o un grupo religioso, cultural, lo que sea, captura para sí la justicia, lo que hace es impedir que haya justicia para todos. Por el contrario, es utilizar la justicia para violentar los derechos de los demás. Y además, una cosa aún más terrible es que nos encontramos entonces en un Estado que es incapaz de garantizar los derechos humanos para todos, porque se convierte él mismo en el violador, ¿no? Entonces yo creo que de ahí parte todo, porque si hay violaciones de lesa humanidad, ¿no? Si hay torturas, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, ocurren porque la justicia está cooptada por un grupo económico, político, social, lo que sea, ¿no? Por una pequeña fracción de la vida de un país. En nuestro caso, la justicia responde directamente a los intereses del grupo que domina el alto gobierno. Y es así como entonces la utilización de esa violencia pública contra los ciudadanos responde al interés de permanecer en el poder y de seguir disfrutando de las mieles de la corrupción. Y en eso, pues yo creo que en cascada cae todo lo demás. No tenemos salud en Venezuela, no porque falten recursos, como pasa en muchísimos países de América Latina o del mundo. No, nosotros sí tenemos los recursos para tener un buen sistema de justicia, unos buenos hospitales, unos equipos profesionales atendiendo todo el sistema de salud, las mejores máquinas, la tecnología de punta. Pero resulta que ese dinero se lo robaron, se lo robaron. ¿Y quién se puede robar el dinero público? Bueno, se lo puede robar quien tiene control sobre el dinero público, ¿no? Por acción o por omisión. Y entonces cuando uno empieza a ver qué pasó en el área de justicia, bueno, vemos la cantidad de contratos, 6 contratos en particular que se aprobaron y que tenía que construir la ministra Sader, que todos la recordamos, anteriormente otros ministros, posteriormente Rotondaro. Tenemos una larga lista de ministros y responsables en el área de salud que permitieron y se beneficiaron de contratos milmillonarios y que no han tenido castigo. Pero el castigo sí lo recibió la población porque no tenemos esos hospitales, no tenemos las máquinas de cáncer, no tenemos los medicamentos. No tenemos equipos de diálisis suficientes, no tenemos trasplantes en Venezuela, etcétera, etcétera. Y eso que ocurre en salud, que por supuesto es como muy dramático porque la gente se muere directamente, como decía María José, o sea, la corrupción es un delito que tiene víctimas. La gente se muere. Uno de los casos que vamos a publicar en uno de estos domingos, creo que el domingo que viene, es precisamente un caso en donde la compra con sobreprecio de unos ascensores que nunca se instalaron, además, desde Argentina, con la relación del fideicomiso entre el presidente Chávez y el presidente Kirchner, hizo que
se murieran pacientes porque no había cómo subirlos al piso 8 a quirófano. Y esa relación terrible en la violación de derechos humanos se da en educación, se da en seguridad, se da en transporte, se da en alimentación. Bueno, en alimentación, ustedes saben, tenemos una larga lista de casos de corrupción, desde Pedeval en el 2009 hasta CLAP, con compras de alimentos con sobreprecios, pero sobreprecios pero brutales. No es que, ay, se ganaron 10%. No, 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 estamos hablando de 200, 500, 600, el doble de porcentaje que se pagaban en soborno, porque esos sobreprecios, por supuesto, van a los bolsillos de los que aprueban las compras, ¿no? En el Estado. Y además no solamente sobreprecios, sino que son capaces de comprar alimentos vencidos, podridos, en mala calidad, que hacen daño a la población. Y Mercedes, creo y es que cuando uno mira este relato que tú nos estás comentando en este momento, inmediatamente nos damos cuenta que es una corrupción de larga data, o sea, que eso no es de pocos años para acá, sino que tiene mucho tiempo ya este sistema instaurado en Venezuela. sí, Y, tal cual, Marcos. y cuando uno mira los informes de Transparencia de Venezuela para este programa de hoy, este episodio estuvimos investigando para documentarnos también y conversar contigo, y vimos que Transparencia realiza un trabajo, bueno, exhaustivo de investigación, de seguimiento a los funcionarios, a las oficinas de gobierno, a los contratistas, identificando los patrones que han denominado como gran corrupción, ¿no? Es como que existe una gran corrupción en Venezuela. Importante esto que mencionas, Marco, porque además Mercedes nos estaba conversando de todos esos impactos que hay en distintas áreas y cómo esto ha sido algo sistemático. No sé, Mercedes, si podrías explicarnos un poco más sobre estos patrones y qué se puede hacer en relación a estos funcionarios y a los responsables. En efecto, en Venezuela ha habido corrupción siempre, como en todos los países, hay diferentes niveles de corrupción. En Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, también hay corrupción, pero la verdad es que es mínima, ¿no? No tiene un efecto sobre la población. Y esa es una de las grandes diferencias en gran corrupción. Nosotros identificamos este patrón a mediados bueno, como en el 2012 empezamos a identificar ese patrón, pero empezamos a identificar que los elementos se empezaron a construir en el 2003 con los grandes incentivos a la corrupción que significó el control de precios y el control de cambio y la destrucción del sistema de contraloría independiente, ¿no? Todo el sistema de rendición de cuentas se fue desdibujando. Todo lo que tenía que ver con acceso a la información pública también se fue desdibujando. Y poco a poco se construyó este patrón de gran corrupción que se caracteriza por cuatro grandes elementos. Primero, por ese impacto brutal que tiene en la población, porque bueno, toda la corrupción es mala, pero que un funcionario nos soborna y nos quita $10, $20, o que nos quite un kilo de azúcar, a veces uno lleva eso en el carro para pagarlo, ¿no? Eso, por supuesto, es corrupción, es horrible, es terrible. Imagínate la debilidad que significa en confianza hacia el sistema de seguridad. Pero la gran corrupción tiene impacto sobre la gran población, con los casos que comentábamos. El otro elemento es que queda impune, por lo que decíamos antes también, porque la justicia se vuelve cómplice, se vuelve una herramienta de la gran corrupción. La gran corrupción en Venezuela tiene unos niveles tan inmensos que puede comprar a toda la justicia. Casos de 4.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, 1.200 millones de dólares, o la última, la trama PDVSA Cripto, que de acuerdo a nuestras estimaciones es más de 16.000 millones de dólares. Entonces, eso por supuesto es responsabilidad un poco bastante de la justicia. El tercer elemento es que es internacional, no hay manera de que estos grandes casos no tengan presencia y redes internacionales que los apoyan
porque son contrataciones internacionales, porque requieren apoyo internacional de una larga lista de lo que se llaman facilitadores, ¿no? Que son abogados que los apoyan, o que abren las empresas, o que esconden a los verdaderos dueños, lo que llamamos los beneficiarios finales, detrás de empresas, transpresas, que las crean en Hong Kong, en Rusia, en Maldivas, en Malta, en Delaware, en Panamá, por supuesto. Panamá y Suiza pues son también centros muy importantes en los temas de investigación. Y yo diría que el cuarto elemento también tiene que ver con cómo no hay poco espacio para luchar contra ellos internamente, ¿no? A la población, cuando se instala este patrón de gran corrupción en los estados, la corrupción es la que manda, ¿no? Y hay poquísimos espacios para que la sociedad pueda directamente impactar sobre las instituciones. Nosotros, y sé que ustedes lo hacen, nos comunicamos con el Ministerio Público, con los sistemas distintos entes públicos para exigir información, para presentar casos, y las respuestas son muy pobres, por no decir nulas a veces, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que definimos nosotros como gran corrupción y su instalación de ese patrón en Venezuela, en donde las compras se hacen porque me da la gana. Pues más o menos las respuestas son esas, en donde la desinformación está organizada y definida y ejecutada desde el Estado, con ayer Víctor, nuestro coordinador de ESPAJA, .org, por si acaso, me recordaba que en un informe que publicamos el año pasado, principios de este año, veíamos como el 90% de las tendencias en Twitter, bueno, en X ahora, estaban impuestas por el Estado, por el gobierno, por este escuadrón, por esos grupos que maneja el Estado para desinformar. O sea que además tienen el poder, con la hegemonía comunicacional, el cierre de más de 200 medios de comunicación, 130 emisoras, 130 medios solo el año pasado. Este año ya van 30 emisoras cerradas, con esa hegemonía comunicacional de imponer además lo que la gente puede saber acerca de lo público, ¿no? Mercedes, y nos comentabas también el tema de la impunidad y los pocos espacios que tiene la ciudadanía en un país como Venezuela para accionar y para exigir. Sin embargo, hemos visto cómo, a pesar de la emergencia humanitaria compleja y la crisis sociopolítica que existe, la sociedad civil se sigue organizando para exigir mayor transparencia, acceso a la información y especialmente justicia, y luchar contra la impunidad que existe. ¿Tú qué consideras que puede hacer la ciudadanía para contribuir a la lucha contra la corrupción? Y si consideras es importante que haya mayor involucramiento de la comunidad internacional. Mira, se pueden hacer millones de cosas. A nosotros a veces nos dicen, pero ¿qué se puede hacer? Miles de cosas. Y lo estamos viendo todos los días. Seguramente tú, Mariana, y tú, Marco, lo ves también. Mira, a lo largo de todo el país hay una cantidad de organizaciones, o sea, ciudadanos que no se rinden, ciudadanos que inventan todos los días la manera de exigir, de protestar, de mejorar su situación particular. Yo sí creo que hay que hacerlo en forma organizada. Por eso es que la defensa del espacio cívico para la acción individual, pero también colectiva, de organizaciones, o sea, de ciudadanos que nos organizamos entre nosotros para defender derechos colectivos o intereses colectivos, nos da también la posibilidad de protección. El no ir solos y poner el pecho para exigir a los corruptos que devuelvan el dinero o que terminen la obra, o que expliquen qué han hecho con el dinero que se les aprobó para las bolsas de comida subsidiadas o para el dispensario, o para que le aumenten el sueldo al médico del dispensario para que pueda atenderlos y no se vaya y no migre. Bueno, esas cosas las podemos hacer mejor si vamos con la comunidad, si nos organizamos, si compartimos esos intereses. Y eso yo estoy segura que está pasando en Venezuela porque lo veo todos los días. A donde tú vayas, al sitio
más lejano y más peligroso, la frontera en Apure, en el Zulia, en el estado Bolívar con esa red de corrupción y esos grupos criminales que tienen control de territorio. Ahí hay organizaciones de la sociedad civil o atendiendo y dando apoyo a la gente que lo necesita, o recibiendo denuncias y visibilizando lo que está haciendo, pero también exigiéndole al Estado la responsabilidad que tiene, señalando a los privados que son parte de esa red y que al ser parte de esa red tienen tanta responsabilidad como el Estado o más. Entonces, la cantidad de cosas que hay que hacer es, mira, infinita, desde hablar entre nosotros, sentarnos en la plaza, retomar el espacio público, discutir acerca de por qué estamos en esta situación, pensar juntos en propuestas, en soluciones, en espacios para criticar. Nosotros tenemos que recordar que un derecho humano es criticar al gobierno, es exigir su mejora. Y esto lo podemos hacer de todas las maneras, desde carteles y murales hasta documentos, hasta cartas hechas a mano, escritas con el corazón, escritas desde los deseos, desde las esperanzas. En este momento que vemos que aumenta la migración, yo creo que es el momento en que los venezolanos más esfuerzos tenemos que hacer para seguir reuniendo, seguir protegiendo ese espacio que es de los venezolanos, que es de la gente, que es de los defensores. Todos y cada uno de los venezolanos nos deberíamos convertir en un defensor de nuestro espacio público y de nuestro derecho a exigir y a defender. Y es que exactamente parte de la motivación de esta campaña, esta iniciativa que tenemos desde las organizaciones, es impulsar ese reconocimiento, que la gente entienda que efectivamente el espacio cívico no se puede abandonar, que hay que seguir fortaleciéndolo. Y por eso también te agradecemos mucho que hoy nos hayas dedicado el tiempo para comentarnos estos temas tan interesantes e importantes para el país y sobre todo de una manera tan sencilla que la gente lo pueda entender, ¿no? Porque al final la corrupción es un tema que nos impacta a todos y no hay Sí. nadie que se escape de estos temas de que se roben los recursos. Y es que al Mm. final, incluso los sectores más vulnerables son los que evidentemente reciben el impacto mucho más fuerte de la corrupción en temas de Así, salud, tema de alimentación, como tú bien nos estabas comentando ahorita. Sí, y yo me sí, quedo con esta frase que decía Merche ahora en la última pregunta que le hacíamos de recuperar el espacio público desde la esperanza, porque el espacio público es el espacio de la gente y todos debemos ser defensores de este espacio público. Yo me quedo con eso y te damos las gracias, Mercedes, por acompañarnos hoy. No sé si nos quieres decir algunas palabras de despedida y cómo quienes nos escuchan pueden comunicarse contigo, tus redes sociales o vías de contacto. claro, mira, primero yo les quiero agradecer a ustedes dos. Esta campaña es muy importante. Yo creo que en todo el mundo, pero en Venezuela en particular, porque la gente no sabe, a veces no sabe, está lejos de estos temas diarios, está tan metida en tratar de resolver la vida diaria, en conseguir el pan, en conseguir el agua, en conseguir cómo transportarse, que no tiene tiempo para pensar en cómo puedo ayudar, cómo yo me convierto de víctima en una activista, ¿no? Entonces les quiero agradecer profundamente esta iniciativa. Y lo otro es que, por supuesto, estamos a su disposición, las redes de transparencia y de Dilo aquí para recibir todas sus denuncias y de Espaja para verificar lo que necesiten y de Suprema Injusticia para que vean qué es lo que está haciendo, dejando de hacer la justicia venezolana. Pero bueno, a través de, creo que en arroba no más guiso en X ahora, en Twitter, en Instagram. Eh, Pueden conseguirnos la página web transparenciave.org, transparenciave.org. Y bueno, mi X es arroba soy Merchi, por si acaso quieren contactarme directamente. Muchísimas gracias, chicos. También en la descripción de este episodio vamos a colocar los enlaces a todas las redes de Transparencia Venezuela y a las investigaciones. Hay una investigación muy interesante que se llama El patrón de la gran corrupción y su impacto en los derechos. Estos enlaces también los vamos a colocar en la descripción para que quienes nos sigan tienen la oportunidad
de acceder desde las distintas plataformas donde este episodio va a ser difundido. Y al concluir el episodio de hoy, extendemos un llamado a la acción a nuestros oyentes. Es hora de estar junto a quienes defienden, exigen y promueven los derechos humanos. Les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas Voices for Rights o Voces por los Derechos y únanse a nosotros por un futuro más brillante y justo. Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, les damos las gracias por acompañarnos y seguirnos en este episodio de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OBCSocial y @DefensoresDDHH. Y pueden escucharnos por Spotify, iVoox y YouTube Podcast. Además, sumen sus voces a nuestra campaña Tu Espacio Cívico. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo.